Hola, soy Rita y en este tutorial de crochet te comparto el paso a paso para hacer el top canela. Se trabaja en circular de abajo hacia arriba y no tiene costuras a los lados. Todo en puntos básicos y a medida. Empecemos. Para los materiales elegí algodón semigrueso de 2 milímetros de grosor con un crochet de 5,5. Solo voy a hacer la cadena inicial con medio punto más para que me quede bien flojita al inicio. El top me llevó 300 gramos y mide 50 centímetros de alto y 46 centímetros de ancho, más o menos como para un talle M. Empezamos haciendo un nudo corredizo y después vamos a completar una cadena de número par hasta tener la medida para rodear todo el contorno de nuestro busto. La cantidad de cadenas va a depender del grosor del hilado que estén usando y del contorno que tengan. Acá yo puse 140 cadenas para mi contorno 92 centímetros. Una vez que tenemos esa medida, dejamos la cadena bien derechita y buscamos la primera y vamos a cerrar formando un círculo con un punto deslizado. A partir de acá trabajamos en redondo. Entonces, para la primera vuelta voy a levantar 3 cadenas que va a equivaler a un punto alto, monto hebra y pincho en la segunda cadenita y acá voy a colocar un punto alto. Ahora voy a repetir esto haciendo un punto alto en cada cadena que tenga hasta completar toda la vuelta. Siempre al final de cada vuelta vamos a unir con un punto deslizado al primer punto. Ahora, para la vuelta 2 voy a empezar siempre igual que la primera, con 3 cadenitas que van a equivaler al primer punto alto, solo que ahora voy a trabajar del revés. Entonces, una vez que tengo las 3 cadenas que equivalen al primer punto, giro y voy a hacer una cadena al aire. Me voy a saltar un punto de base y en el que sigue coloco un punto alto. Y ahora voy a repetir esto toda la vuelta. Cadena al aire, salto punto de base, en el que sigue punto alto. Vamos a hacer todas las vueltas del revés, que son las pares, en punto red. Así que continúo completando de esta manera hasta llegar al final. Al final de la vuelta 2 termino con cadena al aire sobre el último punto y después cierro vuelta acá uniendo al primer punto con un punto deslizado. A partir de ahora voy a repetir entonces la vuelta 1 y siempre empezamos de la misma manera. Levanto las 3 cadenitas que equivalen al primer punto alto y voy a girar mi tejido para venirme de vuelta del derecho. Vamos entonces a trabajar siempre una vuelta del derecho en puntos altos y después giramos y hacemos del revés la vuelta de punto red. Empezamos y terminamos las vueltas exactamente igual y vamos a repetir eso hasta tener el largo de prenda que queremos. Nos podemos hacer un vestido o un top, el largo que ustedes quieran. Así que ahora para repetir la vuelta 1 voy a tomar la lazada y acá donde tengo la cadenita envuelvo y hago encima un punto alto. Y después pincho sobre el punto alto y coloco ahí otro punto alto. Y esto es lo que vamos entonces a ir repitiendo hasta llegar a la altura de nuestra sisa. Acá completé 24 vueltas y tengo 30 centímetros de alto, desde la cadera hasta la sisa. Una vez que tenemos nuestra altura, vamos ahora a dividir el tejido a la mitad, colocando un marcador de cada lado. Y ahora vamos a hacer la espalda y el delantero por separado en filas hacia arriba. Para esta parte lo que vamos a hacer es tomar la medida del ancho de nuestros hombros y lo vamos a marcar acá con 2 marcadores en el centro de nuestro tejido. Supongamos que yo tengo 38 centímetros de ancho de hombros, entonces vengo al medio del tejido y lo marco. Nos tiene que quedar la misma cantidad de puntos libres de un lado que del otro. Para la espalda entonces voy a enganchar acá hebra nueva y me vengo donde puse el marcador. Y en esta parte que vamos a trabajar en filas,
voy a hacer el primer punto alto de esta manera, con un punto bajo y 2 cadenitas al aire. Estoy en una vuelta del derecho que es toda de puntos altos. Entonces vamos a ir ahora completando como veníamos haciendo, con un punto alto por cada punto hasta llegar del otro lado donde tengo el otro marcador. A mí me quedaron 57 puntos para mis 38 centímetros de hombro, y lo único que debemos prestar atención en esta parte es que nos tiene que quedar un número impar de puntos para que la fila de punto red después nos quede bien. Acá en la otra punta, ahora entonces voy a girar el tejido para hacer la vuelta de punto red, y en esta parte donde trabajo en filas siempre voy a empezar haciendo el primer punto alto igual que recién, con el punto bajo, y después agrego las 2 cadenitas. Con eso logro que el borde me quede más prolijo y derecho. Y recién después empiezo a completar cadena al aire, salto de punto de base y punto alto en el que sigue. Así hasta llegar ahora del otro lado. El número impar de puntos es para que cuando lleguemos al final de esta hilera nos tiene que terminar acá en punto alto. Una vez que tenemos establecidos todos los puntos, vamos ahora a repetir entonces la vuelta de puntos altos y la vuelta de punto red hacia arriba hasta completar la altura de nuestra sisa y llegar a nuestros hombros. Así que vamos y venimos solo con estos puntos hasta tener esa medida. Acá ya completé la espalda, y en la parte de la sisa yo dejé 6 puntos libres de cada lado más el punto central. O sea que tengo en total 13 puntos a cada lado para cada sisa. La espalda tiene 15 filas y 20 centímetros de altura. Terminé en una vuelta de puntos altos que la voy a usar para después coser los hombros. Una vez que tenemos lista la espalda, vamos a repetir lo mismo para el delantero con la misma cantidad de puntos, solo que vamos a completar hasta tener unos 10 centímetros de altura, que es donde ahora vamos a marcar el escote. Acá completé 7 filas y también terminé en una vuelta de puntos altos. Tengo entonces esos 10 centímetros de altura, y ahora vamos a marcar la parte del escote en el centro de nuestro tejido, exactamente igual a como hicimos la parte de los hombros, y le vamos a asignar una distancia de 20 centímetros aproximadamente. Tenemos que marcar para que nos quede un número impar en el medio y un número impar de cada lado para cada uno de nuestros hombros. Acá les muestro más de cerca. Dejé para el escote 27 puntos y después marqué 15 puntos de cada lado para cada uno de los hombros. Entonces, continúo acá donde tengo el hilo. Entonces voy a girar el tejido y empiezo a completar la fila de punto red. Empiezo en esta parte haciendo el punto bajo y las 2 cadenitas para reemplazar el primer punto alto, y después ya empiezo a completar cadena al aire, salto punto de base en el que sigue punto alto. Y así voy completando hasta llegar al marcador. Tengo que terminar acá en punto alto, igual como hicimos en el delantero y en la espalda. Y una vez que tenemos entonces establecidos los puntos, vamos a continuar entonces repitiendo la fila de puntos altos y la de punto red, de ida y vuelta, solo con estos puntos hasta completar la misma cantidad de hileras que hayamos hecho en nuestra espalda. Una vez completo el hombro, termino acá en una vuelta de puntos altos. Vamos ahora a coser. Ponemos el tejido del revés de esta forma, y pueden coser con aguja lanera, punto raso o punto bajo, el sistema que más les guste. Yo acá lo voy a unir con puntos bajos porque me resulta más cómodo. Entonces, engancho acá la hebra y voy a levantar una cadenita de altura, y después pongo derecho con derecho, paso por el primer punto, hago coincidir con el punto del otro lado
y hago punto bajo. Y así voy a ir cerrando toda esta partecita con un punto bajo en cada punto, y cuando llegamos del otro lado simplemente van a cortar hebra y dejan un pedacito de hilo como para después poder esconder. Una vez completo este lado, repetimos lo mismo del otro lado con el otro hombro. Acá fíjense que terminé en una vuelta de puntos altos, así que cuando arrancan la otra hilera, recuerden que empezamos del revés, la fila de punto red, entonces engancho acá y después completamos hacia arriba toda la misma cantidad de filas para nuestro otro hombro y unimos la parte de la costura enfrentando los derechos, poniendo la prenda del revés. Una vez que tenemos completo este otro hombro, vamos a hacer la parte de las terminaciones. Una vez completo el otro hombro, dejé a continuación la hebra que va al ovillo para hacer ahora la terminación acá del escote. Y la costura la hice con la hebra que había dejado, que correspondía a la pieza de la espalda, que sería este hilito que se ve acá. Entonces, una vez que tenemos completa esa parte, vamos ahora a trabajar acá alrededor del escote. Yo lo voy a hacer con la hebra que ya tengo acá del ovillo, pero ustedes si no enganchan hebra nueva. Voy a hacer primero una cadenita ahí y acá agrego un punto bajo. Estoy en la parte superior acá de la primera hilera de puntos altos y después acá en la parte larga del punto alto voy a envolver y voy a colocar ahí un punto bajo. Y ahora voy a repetir esto en cada una de las hileras que tengo. Acá tengo la fila de punto red, entonces hago lo mismo. Trato de ubicar, ya sea pinchando o envolviendo, 2 puntos bajos en esa parte. Y ahora voy completando de esta forma hasta llegar abajo con 2 puntos bajos por cada fila. Y acá coloco el último punto bajo. Y ya tenemos hecho un bordecito de un costado. De este otro lado lo vamos a trabajar igual que acá, solo que vamos a ir de subida. Después, en la parte acá de la nuca, la espalda, acá como tenemos presentados los puntos, simplemente van a colocar un punto bajo por cada punto que tengan. Y lo mismo vamos a hacer acá en la parte de adelante. Una vez completa la vuelta de puntos bajos, yo le voy a agregar acá alrededor una puntilla, así que les muestro cómo lo hacemos. Una vez que unimos con punto deslizado acá al primer punto bajo de la vuelta, hacemos así. Levantamos 3 cadenas y después tomamos hebra y vamos a pinchar en el mismo punto y vamos a agregar acá 2 puntos altos. Ahí. Y ahora que tenemos así, nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero enganchamos con un punto deslizado. Y ahora vamos repitiendo esto toda la vuelta. Levantamos 3 cadenas, agregamos en el mismo punto 2 puntos altos. Después me salto 2 de base y en el tercero engancho con punto deslizado. Y así vamos a ir repitiendo hasta completar toda esta vuelta. Cuando llegan al final van a enganchar con un punto deslizado acá al primer punto, cortan hebra, esconden y listo. Y acá te muestro el resultado final. Ya escondí todas las hebras, está listo para estrenar. Le hice alrededor de las mangas el mismo detalle que en el escote, con la vuelta de puntos bajos y después le agregué la puntilla. Abajo solo agregué la puntilla sobre la cadena inicial. Lo pueden usar solo o en capas arriba de otras prendas y al final del video les dejo una foto para que vean cómo queda puesto. Los invito a suscribirse y a seguirme en Instagram, es gratis y ayuda un montón. Les mando un cariño grande y nos vemos la próxima.